Vamos de inmediato con información en vivo hasta la sala Gustavo Mome Llona. Se va a presentar el jefe de la Autoridad Nacional del Agua, y Elsa Iturriaga nos cuenta cuál es la razón de su presencia aquí en el Congreso de la República. Adelante, Elsa. Gracias, Álvaro. Efectivamente, nos encontramos en la sala Gustavo Mome del edificio de comisiones Víctor Raúl Haya de la Torre, donde se ha dado inicio ya a la sesión del grupo de trabajo de la Comisión de Energía y Minas. Se trata de hacer el seguimiento e implementación de la reglamentación de la Ley 30.640, a través de la cual se modifica la norma de recursos hídricos mediante el establecimiento de los criterios técnicos para la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca que coordina la congresista María Melgarejo. Es importante señalar que ya se encuentra presente en este recinto parlamentario Abelardo de la Torre Villanueva, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, ANA. Vamos a escuchar en esos instantes precisamente su exposición. Él va a hablar sobre las acciones adoptadas por su representada ante la implementación, elaboración y avance de adecuación de la norma reglamentaria de acuerdo a la Ley 30.640, disposición complementaria final. Asimismo, informará sobre los criterios técnicos considerados en el marco metodológico para la identificación, delimitación y zonificación de las cabeceras de cuenca de las vertientes hidrográficas del Pacífico Atlántico y lago Titicaca. Veamos. Inició esta presentación que hemos realizado no solamente dentro de la ANA como entidad a la cual se le encargó, sino hemos tenido oportunidad de dialogar con los especialistas del Ministerio de Energía y Minas, la Sociedad Nacional de Minería, el Ministerio del Ambiente, que son los más directamente vinculados a esta problemática que queremos tratar de reglamentar, diré mejor. Antes de que esto sea aprobado por el Ejecutivo, va a haber una reunión con los ministros, que hasta ahora no se ha podido dar por distintas circunstancias, pero hemos hablado con los especialistas. En estos momentos, entonces, tenemos ya una versión bastante cercana a lo que es, en opinión nuestra, esta reglamentación que se nos pidió. Quisiera comenzar señalando, como está en la lámina, en la primera lámina de que presentamos. Pásalo, Juan. Sí, ahí. En primer lugar, quería señalar lo siguiente. Es preciso señalar que la legislación vigente, la que tenemos ahora, tanto la ley de recursos hídricos, la ley ambiental y otras más, ya establece medidas regulatorias para la conservación y protección de las cuencas, incluyendo las cabeceras de cuenca, los bienes naturales asociados al agua. Por consiguiente, la ley 30.640 no incorpora regulación distinta. Solo destaca la importancia de las cabeceras de cuenca y enfatiza la necesidad de regular las intervenciones antrópicas en ella, en función de su vulnerabilidad. Esto es importante destacar, porque a veces se pensó que era algo especial que había que regular, y aparte de lo importante que es realmente tener cuidado e intervención en esta cuenca por ser cabeceras, la legislación vigente no es diferente en su aplicación en cualquier parte de la cuenca. En realidad, no hay parte de la cuenca donde alguien quiera intervenir, donde no hay que aplicarle la ley para que tenga cuidado. En la cabecera de cuenca la importancia es que por estar en la parte alta, pues sus efectos repercuten en el resto de la cuenca hacia abajo, y por eso se destaca la importancia, y por lo tanto la ley tiene sentido, ¿no? La ley que modifica, la ley 3640, modifica el 75, como ustedes lo han dicho, en materia de cabecera de cuenca, dispone de desarrollar el marco metodológico y criterios técnicos para identificación, delimitación y zonificación de las cabeceras de cuenca en las tres vertientes hidrográficas. En este caso se diferencia pues lo que es las vertientes del Pacífico, el Atlántico y el Titicaca, como lo vamos a tratar de destacar. En el artículo 75 la ley precisa señalando que las cabeceras de cuenca es donde se originan los cursos de agua de una red. En la ley de recursos hídricos decía donde se originan las aguas. Y la verdad es que las aguas no tienen un origen, las aguas es un circuito cerrado. El agua, alguien podría decir que se inicia en el mar, se evapora o de repente se inicia en las nubes. En realidad no tiene un origen, pero sí tiene la red, sí tiene un origen, y eso es lo importante en esta ley, que lo ha precisado mejor, ¿no?
Después, con la formulación de los criterios técnicos para identificar, delimitar y zonificar las cabeceras de cuenca, se busca conciliar los intereses de conservación y protección de las cabeceras de cuenca con la necesidad de desarrollo sostenible del país, que es lo que motiva los conflictos, porque a veces se dificulta ponernos de acuerdo. Y con esta metodología se espera que haya forma de llegar a este acuerdo conciliatorio. Es necesario diferenciar entre lo que significa identificación y delimitación de cabecera de cuenca, que es un ejercicio de carácter geográfico, geomorfológico, o sea, delimitación de un espacio nada más. De lo que significa tipificar y caracterizar vulnerabilidad. Ese es otro tema que se trata en la segunda parte, porque así la misma se demanda en la ley. Si bien toda la intervención antrópica de una cabecera de cuenca puede generar impactos de mayor o menor grado en la cabecera, según el nivel de intervención y vulnerabilidad, esta intervención puede afectar el resto o parte del resto de la cuenca. Ello dependerá del lugar y tipo de intervención en la cabecera de la cuenca y vulnerabilidad. Aquí lo que tratamos de señalar es que intervenir en una cabecera de cuenca no basta estudiar la cabecera de cuenca. Las consecuencias de esa intervención puede tener en el resto de la cuenca. Por eso es que los estudios que siempre exigiremos es que tenemos que ver hasta dónde influyen estas intervenciones. Los estudios ambientales así lo precisan, y también la ley de recursos hídricos. Tenemos que estudiar tanto como la cuenca puede ser afectada, no quedarnos en la cabecera de cuenca. Ahí hay un impacto, pero sus consecuencias pueden ir, por ejemplo, si genera una afectación de la calidad del agua, esa agua pues sigue circulando y nos vamos a tener agua mala a los que están abajo. Puede generar transporte de sedimentos indeseados que también van a ir hacia abajo, y así pueden tener otras consecuencias. Entonces, por eso es que decimos que nosotros nunca, la ley no está prevista así, ni tampoco ahora vamos a señalar ello. Estudiamos la cabecera de cuenca, pero exigimos el resto. Un poco el sector minero se ha preocupado de esto, porque piensan que estamos exigiendo más de la cuenta. Pero no es así, como le hemos hecho ver. Siempre ha sido así, nunca ha sido diferente. Siempre vamos a todo el ámbito de posible afectación de una intervención, ¿no? No necesariamente todas las cabeceras de cuenca de cualquiera de las tres vertientes aportan la mayor cantidad de agua. Es un aspecto que alguna vez se destacó como que era el origen del agua y ahí está el agua, y entonces es lo más importante por esa razón. Eso felizmente ya se ha ido abandonando, esa posición, porque no todas las cuencas de verdad aportan la mayor cantidad. Esa es una visión muy costeña. Claro, nosotros vivimos en un desierto y el agua viene de arriba, de acá. Entonces, si eso lo identificamos como cabecera de cuenca, pues el agua depende de la cabecera. Pero si nos vamos en la sierra, no necesariamente la cabecera es la que aporta la mayor agua. A veces está en la parte media. Y si nos vamos a la parte amazónica, ni hablar. La mayor cantidad de agua está en la parte baja, ¿no? Ahí es donde llueve, no arriba en la cabecera. Llueve bastante, pero no lo más. Entonces, eso es importante identificarlo, porque no era un buen mensaje para tratar de, digamos, de proteger las cabeceras de cuenca. Eso ya en los últimos años ya eso no se habla. Y en la ley se refiere a la protección ambiental, que eso sí es importante en cualquier parte de la cuenca, y en la cabecera de cuenca lo es. Entonces, nosotros vamos hacia la evaluación ambiental, no el agua solo. Eso es algo importante que destacar. Ahora, la cabecera de cuenca. La cabecera de cuenca son zonas que tienen como inicio el perímetro de la cuenca. Todo el perímetro de la cuenca es donde se inicia la cuenca. El país tiene 159 cuencas identificadas, oficialmente delimitadas, y en esas cuencas hemos hecho ya unos ensayos para mostrar qué es una cabecera de cuenca en estas cuencas. Hay una metodología fácil que luego lo voy a explicar cómo es que se identifican estas cabeceras de cuenca. Estas se inician en todo el perímetro y van acercándose hacia el cauce central, que es el que drena la cuenca. Entonces, ahí quiero señalar algo. Por ejemplo, cuando se hablaba solo de agua, era débil, porque en la parte baja, que también hay una cabecera de cuenca, ahí no llueve, pero es cabecera de cuenca. Y en las partes más altas, posiblemente sí sean las lluviosas, y pongo cualquier ejemplo, cualquier cuenca del país. Por ejemplo, la del Tambo. Llueve en la zona de Puno, un poco en la parte de Moquegua, y de ahí viene todo el agua, pero abajo también hay cabecera de cuenca, donde está Tía María, pero ahí nunca ha llovido.
Entonces, no es la lluvia lo que caracteriza, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, las cabeceras de cuenca son zonas que tienen como inicio el perímetro de la cuenca y van hacia la parte central, donde nacen los cursos de agua. Entonces, acá en Perú siempre se habló, cuando comenzamos a discutir este tema, de que no había una definición, una identificación de lo que son cabeceras de cuenca. Pero a nivel mundial sí se ha trabajado este tema. Y el mayor consenso es que dice que una cabecera de cuenca es, como la ley sí lo señala, donde se origina el agua, y se origina el agua en el cauce más chiquitito de arriba, donde se inicia el primer caucecito, y este es el que se le llama la cuenca de orden 1, el cauce de orden 1. Se juntan dos de uno y forman un cauce de orden 2, y así hasta que llegamos a la parte inferior. Entonces, eso va a depender mucho en qué plano lo vemos. Si nosotros viéramos un plano de 1 millón, prácticamente el Perú tiene 2, 3 ríos, el Amazonas y por ahí. Si lo vemos uno en 500, comienzan a aparecer otros ríos. Si lo vemos de uno en 100.000, aparecen otros ríos. Entonces, la normativa internacional es que debería visualizarse en un mapa de 1 en 100.000 como norma, como medio para que todos nos pongamos de acuerdo. Entonces, son planos de 1 en 100.000, y todos los cauces que aparecen ahí, se busca los que son del inicio, que es la cuenca 1, que le llamamos la de inicio del sistema hídrico. Toda la intervención antrópica en cualquier parte de la unidad hidrográfica, incluyendo las cabeceras de cuenca, se aprueban previa evaluación técnica, ambiental, social y económica. Entonces, esto ya está en las regulaciones de la ley vigente. Hay que hacer una evaluación técnica, ambiental, social y económica. Cada cual bien difícil de superar, porque la social a veces es la que decide. Para todos parecerá razonable intervenir, y a veces por razones sociales no se puede hacer. El ambiental es también muy fuerte. Hay que satisfacer todas las exigencias ambientales respecto a una intervención de cuenca, y en tanto eso no se satisfaga, pues es difícil aprobar. La técnica es más fácil, generalmente hay soluciones de ingeniería a cualquier problema de afectación de una cuenca. La económica es más que nada si lo que se va a perder en esa cuenca justifica dañarla parcialmente o en algún grado, ¿no? De conformidad con los instrumentos de gestión ambiental previstos en el Sistema Nacional de Evaluación. Ahí ya eso es ley, más o menos todos lo conocemos, lo que intervenimos en estos programas. Esa ley es la que nos dice cómo evaluar una intervención en una cuenca, se llámese cabecera de cuenca o cualquier parte de la cuenca. Está ampliamente difundido, conocido, y eso es lo que hemos tratado de explicar a los mineros que tanto les preocupa, porque debería preocuparle a cualquier interventor. Alguien que va a hacer agricultura igual le vamos a evaluar, pero los mineros son los que siempre se sienten más temerosos, y le hemos dicho a ustedes, hace tiempo que ya están regulados por esta ley. Entonces no estamos cambiando, simplemente se va a aplicar esa ley, la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, con toda su reglamentación, donde se hace precisamente la evaluación técnica, ambiental, social y económica de la intervención. Mediante el análisis de riesgo se busca establecer la vulnerabilidad ambiental del área a intervenir y las acciones requeridas con la finalidad de prevenir, atenuar y mitigar impactos. Claro, primero se detecta los daños, y después el que propone la intervención va a proponer, cuando se da cuenta que va a hacer algún daño, cómo podría mitigar, reducir ese daño, a ver si se le puede aprobar. Si las medidas de mitigación del daño que podría causarse son satisfactorios de acuerdo siempre a la metodología de evaluación, entonces se puede aprobar. Si las medidas de mitigación no son satisfactorias, se le va a decir, lo siento mucho, no podemos autorizarle la intervención. Entonces eso está ya regulado en la ley. El grado de vulnerabilidad varía en función de las características físicas ambientales del área a intervenir. O sea, hay cuencas de por sí más susceptibles de ser vulnerables a la intervención humana, pero también del tipo de intervención. O sea, depende, pues si es minería, si es agricultura, si es forestal, si es que quiero hacer una carretera, en fin. Depende de la intervención que voy a hacer, el daño va a ser más o menos. Y todo eso se toma para evaluar la vulnerabilidad a la cual va a ser sometida la cabecera de cuenca, ¿no?
Ampliación urbana, pues acá le había puesto ampliación urbana, construcción de una vía, canal, otro tipo de estructura, desarrollo de un proyecto agrícola, ganadero, forestal, explotación minera, energía, cualquiera de ellos hace daño. Lo evaluamos y entonces decimos si es aceptable o no esa intervención en esa cuenca. Ese es son parte de los criterios. Aquí tenemos entonces los criterios para identificar qué fue el primer mandato. La primera era definir qué es la cabecera de cuenca, lo que acabo de exponer, y luego identificar y delimitar las cabeceras de cuenca. La identificación de unidades hidrográficas. En base a la aplicación del método de Fastether, este método se ha aplicado en Perú. Nosotros la delimitación de nuestras cuencas, oficialmente ya válido, y también la identificación de cada uno de los ríos y qué tipo de río es, si es de orden 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Eso se ha hecho en base a este método. Es un método muy aplicado en muchas partes del mundo, especialmente en Sudamérica. Sudamérica casi ya todos lo han aplicado. Entonces, por este método tenemos ya publicado, eso está oficialmente aprobado, vigente, ¿no? Todos los ríos tienen una codificación. Ningún río tiene el mismo código de otro. Cada río es un código diferente. En base a la Carta Nacional en 100.000, por ejemplo, se trabajó en 100.000 esa identificación de ríos y todo, lo cual hace bien porque sirve para los propósitos del estudio cabecera de cuenca. Y también porque es el mapa que tiene todo el Perú. Si hubiéramos agarrado 50.000, no teníamos de todo el Perú. Solo parte del Perú tiene mapas a esa escala, ¿no? Pero bueno, 100.000 es válido para este fin. Identificación de red. Para la identificación de las cabeceras de cuenca se ha aplicado el método Stadler, que es un método que se hizo para precisamente identificar cabeceras de cuenca, que es lo mismo, se basa en la misma red que se define con el método Fastether, solamente que él invierte los números. Las cuencas más altas le llama 1, por eso que la ley han hecho bien en llamar donde se originan, que son el número 1, la cuenca de orden 1, ahí comienza una red. Él justamente dice, esa es la cuenca de cabecera, la que tiene el número 1, el orden 1. Y el mapita que lo vamos a ver luego también allá en la pantalla, van a ver cómo se ve eso. Sección de los cursos de agua. Los cursos de agua a seleccionar como cabecera de cuenca son los de primer orden, que tienen como límite más alto la divisoria de la cuenca, que es el divorcio en acuario. Por eso le decía que se inicia en el borde de la cuenca mayor. La delimitación de la cabecera de cuenca identificadas con el método Stadler como cuenca de primer orden será hecho en base a la cartografía topográfica nacional más detallada que se disponga e imágenes satelitales. Una vez identificada la cuenca, podemos ya recurrir por ejemplo, usamos mucho la imagen satelital para ver exactamente los detalles de sus bordes, ¿no? Pero ya sin salirnos de lo que es la cuenca en sí. Elaboración del mapa de cabecera y cuenca, utilizando SIG y en base a datos generales como parte del proceso de delimitación de las cabeceras se elabora el mapa topográfico correspondiente. Eso es, y ahí se puede ver en la pantalla un poco las redes típicas. Este es solo esquemático, después lo van a ver en una cuenca real, cómo se ve las cuencas según la Fastether, donde delimitó todo, las cuencas, y está dibujada la red, y luego vamos a ver la aplicación de Stadler, donde invierte, entonces el número alto, 8 por ejemplo, se convierte en 1, y ese es el inicio de la cuenca, porque la cuenca, acá que inicia en 1, en realidad viene a ser el número 8 al revés. Simplemente la numeración Stadler lo invierte para los propósitos de la cabecera de cuenca. Entonces el método de Fastether de ordenación de cuenca es lo que había explicado. Bueno, voy a pasar esta parte. Pasa a la siguiente, ahí está. Ahí solamente quería, para que estemos todos de acuerdo, ¿cuántas cuencas tenemos en el país? En el Pacífico tenemos 62 cuencas, que hace el 21% de las cuencas del país, con 228.000 kilómetros cuadrados, 84 en la parte del Atlántico y 13 en el Titicaca, ¿no? El Titicaca es bien chiquito, pero está bien dividido, digamos, y son 13 cuencas. Total 159, son las cuencas oficiales del país.
Esos son los ámbitos en los cuales tenemos que identificar las cabeceras. Siguiente, aquí está. ¿Ves? Aquí está ya Estradle. Ahí ustedes ven cómo las cuencas se ven claramente. Las cabeceras de cuenca son los unos. Dos unos forman un 2 que ya no viene a ser la cabecera. La cabecera es lo que corresponde al número 1. Todos los unos son cabeceras de cuenca. Eso bordean la cuenca. Se asigna el 1 a todos los cursos de agua sin afluentes conocidos, o sea que ese no tiene afluentes, es el inicio de todo. Cuando dos cursos de agua de orden se intersectan, su clasificación aumenta, así el curso se forma por la unión de dos afluentes de primer orden, será un curso de segundo orden. Si interceptamos dos de segundo orden, pues tendremos uno de tercer orden, y así hacia abajo vamos aumentando. La intersección de dos cursos de agua de distintos órdenes no aumentará el orden y se mantiene. Ese ya es un detalle, ¿no? Para no cometer errores en la asignación del orden de la cuenca. Siguiente, Juan Carlos. Ahí se puede ver la red. Esta es la red que que existe en el país, que la ANA lo ha elaborado para todo el país. Esa es la red hidrográfica, aquí todavía no estamos hablando de la cuenca. Así lo tenemos para todo el país. Y cada una de esas cuenquitas tiene un código. O sea que ya sabemos cómo identificar. Para cada esas cuencas tenemos su área, tenemos sus caudales en las principales, por lo menos tenemos los caudales definidos. Cuando queremos hacer un estudio hidrológico, lo que sea, siempre nos vamos a referir a ese plano que es el oficial, ¿no? Sobre esto no tengo mucho que señalar para no hacerles perder el tiempo. Seguimos a la siguiente. Y ahí un poco que se ve una de las cuencas, miren los amaritos, son las cabeceras de cuenca. Todos esos son cabeceras, son unos. Todas esas cuencas al final se van a juntar para la parte central donde el río viene hacia el mar, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Como nosotros habíamos digitalizado todas las cuencas del país, entonces es fácil, le damos orden al sistema de que nos imprima los que son las cuencas de primer orden y sale automático. Es bien sencillo. ¿Y por qué lo señalo esto? Porque como cuando se discutió la ley, un poco como que se creía que era un gran problema delimitarla, no porque lo teníamos ya nosotros hecho. Entonces para nosotros es muy rápido mostrar que son cabeceras de cuenca en cualquier valle, en cualquier cuenca del país. Esto es importante porque alguna vez nos preguntaron, ¿y quién va a delimitar las cabeceras de cuenca? Le digo, no hay problema, nosotros lo hacemos como autoridad, le decimos cuáles son cabeceras. Si alguien quiere intervenir y me pregunta, ¿estoy en cabecera de cuenca? Simplemente le señalamos si está o no, porque lo tenemos ahí en nuestro sistema de información de la ANA, y que está, dicho de paso, al alcance de cualquiera que ingrese a la página web de la ANA. Cualquiera puede acceder y por lo tanto puede hacer esta delimitación. Entonces, hemos hecho varios ejemplos aquí de varias cuencas, cómo se ve las cabeceras, siempre bordeando la cuenca central. Hay varias hojitas en las mismas. Inclusive hacemos un resumen al final de qué parte del área constituyen la cabecera. Es el orden de 10%, por ahí más o menos. Del 10% de la cuenca es cabecera y cuenca, ¿no? Ahora, yo hubiera querido, o me hubiera gustado, Presidenta, si me permite, que el doctor Castro le explique el resto, que él es muy especializado en estos temas. Pero antes, para terminar, quería señalar lo siguiente, que también a veces yo me he enfrentado en estos tiempos que hemos estado con él trabajando a la gran discusión de la cuenca, si es la cabecera de cuenca es los cauces número 1, por qué no es el 2, o en fin, que parece muy pequeño y cosas por el estilo. Y yo les he explicado, ambos le hemos explicado, que en realidad no tiene importancia. La cabecera de cuenca las vamos a delimitar y están delimitadas y no hay problema. ¿Por qué digo no es importante? Porque, como lo dije al comenzar, cuando alguien quiere intervenir en una cabecera de cuenca, no le vamos a limitar a decir, ok, estúdiame este pedacito. Yo le voy a decir toda la cuenca. Yo necesito estar seguro que el resto de la cuenca no me la va a afectar. Entonces, ¿ya qué importancia tiene la cabecera? Entonces, no hay que preocuparse tanto de ese ámbito, si podría ser más grandecito o no, porque de todas maneras, la exigencia va a ser que me analice todo el área que puede afectar esa intervención, ¿no?
Eso para no tener tanta preocupación en ese tema. Juan Carlos, no sé si tú sigues, por favor, si me permite, Presidenta. Sí, está bien, le vamos a conceder el uso de la palabra al doctor Juan Carlos Castro Vargas para que pueda ilustrar la parte... Es la zonificación. De la zonificación, que también luego de eso vamos a tener la participación de los que vienen justos de cabeceras de cuencas. Entonces le concedemos el uso de la palabra al doctor Juan Carlos Castro Vargas. Muchas gracias, señora congresista. Señores invitados, continuando con la exposición, solamente para redondear el tema, la ley 3640 ordena a la Autoridad Nacional del Agua establecer criterios, ¿no?, para identificar, delimitar y zonificar. No nos dice que zonifiquemos, sino cuáles son los criterios para una zonificación. Y para eso, como yo le he explicado al ingeniero Abelardo de la Torre, para la primera parte hemos usado dos métodos. Método geográfico y topográfico para delimitar las grandes unidades hidrográficas, y el método que es FASTETER, y el método hidrológico para ver los cursos de agua de orden 1, que es donde nacen los cursos de agua, que hemos aplicado el método Strahler, ¿no? Con eso hemos redondeado la primera parte que nos pide la ley. Y en la última parte, que es los criterios, es la que voy a pasar a definir, es que básicamente cuando uno va a ver qué es lo que voy a encontrar en una cabecera de cuenca, y aquí es importante señalar que a veces confundimos la parte alta de la cuenca con la cabecera de cuenca. Las cuencas están divididas en la parte baja de la cuenca, la parte media y la parte alta. Cada etapa también tiene sus propias cabeceras, como se ha mostrado en los mapas. Entonces, la idea es que los criterios que vamos a presentar ahora nos den esas luces de cuál es el recurso que hay en estas zonas específicas, y esos recursos, dependiendo de sus estatus, van a entrar a una etapa de cuidado o de conservación o de protección, ¿cierto? Y eso va a estar en función a la amenaza o a la intervención que se tenga, porque finalmente lo que se quiere demostrar es que si hay un nivel de riesgo, ¿cierto?, para estos recursos, y el nivel de riesgo está dada por la intervención, por la vulnerabilidad. Son los dos aspectos que sumados nos va a determinar el nivel de riesgo, ¿no? Entonces, según el nivel de riesgo, según el grado de vulnerabilidad, vamos a poder determinar ciertas zonas que deben ser excluidas o no de un proyecto de inversión, sea pública o sea privada, ¿no? Entonces, los criterios que hemos usado, que estamos proponiendo, es que primero, el primer criterio es buscar la singularidad de ecosistemas, es decir, aquellos ecosistemas que son particularmente únicos, ¿cierto?, o también las especies que pueden estar en estos ecosistemas, especies de aves, especies de fauna, aunque bueno, en fauna silvestre es un poco complicado porque su área de extensión es mayor, ¿no? O sea, no están solos en una sola área, se van movilizando. Entonces, hay un poquito que hay más mayor análisis. Pero sí, estos ecosistemas particulares que pueden ser sitios importantes para anidamiento, sitios importantes para reproducción, etcétera, ¿no? Que eso es lo que se busca como primer criterio. El segundo criterio es la fragilidad de los ecosistemas, es decir, qué ecosistemas son realmente frágiles y susceptibles a cualquier tipo de alteración, ¿no?, por cualquier tipo de actividad. Entonces definimos a esto que se debería buscar, por ejemplo, podrían ser humedales que estén proyectados para hacer un sitio Ramsar, ¿no?, por la importancia de estos tipos de humedales, o cualquier otro hábitat natural que también pueda ser afectado, un bosque importante que por su dinámica ecológica pues sea un bosque de producción, un bosque de conservación que mejora suelos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces buscar ese tipo de ecosistemas, ¿no?, y cuya dinámica, que es importante para un ecosistema, pueda ser alterado. Y ahí se va a tener que ver el grado de alteración, ¿cierto? Porque
Si uno, por ejemplo, yo tengo un bosque de 100 hectáreas y afecto 1 hectárea, en términos de área, no estoy haciendo afectación alguna.